Pues miren, hermanos, la verdad es que después de todo lo que ha pasado acá, ya no dan muchas ganas de predicar, honestamente hablando, porque el Señor ha manifestado, se ha movido en medio de nosotros. La alabanza, yo sentí que la alabanza como que modeló toda mi plática, ¿verdad? De alguna manera la hicieron como real, con los cantos, además de hacerme regresar añales en el tiempo, ¿verdad? Yo le decía a mi hija que cuando escuché esta canción de Yo quiero ser un adorador, me acordé cuando nosotros estábamos en Verbo Antigua, allá por los 90, y ustedes han de conocer a Enrique Rodas, ¿verdad? Un hermano del Consejo Nacional que es así bajito. Pues ese hermano era el que dirigía esa canción ahí en Verbo Antigua, y cuando la cantaron, ¡pum!, inmediatamente regresé un montón de años y me acordé de Quique, cómo cantaba él esa canción tan hermosa, ¿verdad? De que queremos ser adoradores, queremos ser gente que honre al Señor en espíritu y en verdad. Voy a ver esta computadora a ver si le atino. Ah, sí, aquí está. Sacrificio de alabanza es el tema. Yo sé que la serie se llama Un adorador, ¿verdad? Y en esta mañana, ya casi el mediodía, vamos a compartir del tema sacrificio de alabanza. Y pues cuando pensamos en este asunto del sacrificio de alabanza, hermanos, pues tenemos que ir a la escritura, y aquí le pongo algunas escrituras que yo copié de la Biblia, obviamente, donde se nos anima, se nos exhorta a que nosotros ofrezcamos un sacrificio. En la versión de las Américas, Salmo 50:23 dice que ofrezcamos sacrificio de acción de gracias. La versión Reina Valera y algunas otras dicen sacrificio de alabanza. Eso quiere decir que cuando nosotros entendemos el hecho de que el Señor nos llama a que ofrezcamos sacrificio, lo que nos está pidiendo es que demos acciones de gracias y que lo hagamos pues de diferentes, de múltiples formas, ¿verdad? Hoy lo hicimos cantando, lo hicimos danzando, algunos levantando las manos, etcétera. Quizás lo mencione un poquito más en detalle más adelante. Pero el punto es que nosotros somos llamados por el Señor, por la palabra, a que ofrezcamos ese sacrificio de acción de gracias, porque eso honra a Dios, eso glorifica a Dios, eso exalta al Señor. Y también en el Salmo 107:22 dice que ofrezcan sacrificio de alabanza, aquí sí usa la palabra sacrificio de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Me gustó mucho oír a nuestro hermano, que no recuerdo cómo se llama, el hermano que acaba de testificar, porque él lo que está haciendo es esto: publicar las obras de Dios con júbilo, con alegría, pero también con llanto, ¿verdad? Porque obviamente recibiendo un toque del Señor de esa magnitud, hermano, no se puede quedar uno como que es piedra, ¿eh? Algo tiene que pasar, o tenemos que reír, o tenemos que llorar, o tenemos que brincar, o tenemos que caer tirados al piso en una actitud de adoración a Dios, porque las cosas que Dios hace son grandes, hermano. Recuerda aquellos 10 leprosos, si no estoy mal, que el Señor los sanó y les dijo, bueno, váyanse muéstrense al sumo sacerdote o a los sacerdotes, y eran 10 leprosos, y en el camino el milagro ocurrió. Y lamentablemente de esos 10 leprosos, el único que regresó a darle gracias al Señor Jesucristo fue uno. No dice ni el nombre, ni la edad, ni el color de la tez, nada. Solo dice que de los 10 leprosos, el único que regresó para darle gracias al Señor y lo hizo postrado, tirado en el suelo, fue uno. Y eso llama la atención, que hay tantas personas, miles de personas, creyentes y no creyentes, que están recibiendo grandes cosas de Dios, pero no tienen la habilidad del corazón de regresar a Él y decirle gracias por todos tus favores, por todos tus beneficios. Así que, hermanos, nosotros somos bienaventurados porque reconocemos que Dios es Dios y que Él tiene todo poder y que hace grandes cosas y que es todopoderoso. Así que ofrezcámosle a Él acciones de gracias. Ese es nuestro sacrificio de alabanza. Ofrezcamos un sacrificio que lo honre y publiquemos sus obras.
sus grandezas, sus maravillas, sus milagros, pero eso que lo hagamos con júbilo, o sea, con alegría. Yo no puedo explicar que a veces uno está cantando cosas alegres y ni siquiera se le mueve una pestaña, hermano. O está diciendo que está gozoso, pero no se sonríe. O está diciendo que está feliz, que está lleno de júbilo, que el Señor cambió su lamento en danza y está parado, inmóvil ahí en medio de toda una algarabía. Son cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Pero como le dijo el Señor a Pedro, lo que no entiendes ahora, un día lo vas a entender, ¿verdad? Y espero entender eso. Bueno, una definición simple de lo que es un sacrificio de alabanza dice que es una ofrenda de acción de gracias a Dios, por lo menos por dos cosas, ¿verdad? Por lo que Él es. Eso tiene que ver con los atributos de Dios, ¿verdad? ¿Qué atributos de Dios podríamos mencionar en esta mañana? Si usted me quiere ayudar. ¿Algún atributo de Dios? ¿Ah? ¿Otro? Fuerte, poderoso, ¿qué más? Digno, misericordioso, fiel, verdadero, etcétera. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, todo está sujeto a Él y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sacrificio de alabanza es una ofrenda de acción de gracias a Dios. No estoy hablando ahorita en este momento de una ofrenda de dinero, aunque podría ser en algún momento. Estamos hablando de una ofrenda de acción, de agradecimiento a nuestro Dios por lo que Él es, por lo que ya ustedes mencionaron y mucho, pero mucho más que eso, ¿verdad, hermanos? Es el creador de todo, el sustentador de todo, el redentor de todo. Eso y más es el Señor. Y por lo que Él hace, o sea, por sus obras, por sus maravillas. Lo que hizo con nuestro hermano es una maravilla, es una cosa extraordinaria, que le haya reparado o quizás hecho de nuevo su corazoncito, ¿verdad? Y que ahora él, si quizás en algún momento de su existencia había dudado de que Dios pudiera hacer milagros o de que fuera medio escéptico, no aséptico como decía mi hermano, sino escéptico, que él ahora, él reconoce la obra de Dios en su vida. Y es cierto que él oró, que oraron por él, que quizás lo ungieron con aceites y creen en eso, o qué sé yo. El punto es que el Señor hizo una obra y los médicos, no sé si los médicos gringos son creyentes o no, ¿eh? De repente allá hay más que aquí, más médicos creyentes, ¿verdad? Que ellos ya han dicho, mirar la medicina de plano era solo para medio hacerte un chapucito ahí, pero lo segundo, ¿qué era lo segundo, hermanos? Era la oración de fe, ¿va? No era simplemente la oración, no, la oración de fe. Eso es lo que dice Santiago, y la oración de fe sanará al enfermo, y si tuviera pecados le serán perdonados. Santiago 5 algo, ¿verdad? No me sé mucho las escrituras así al centavo, pero sí sé dónde están. Entonces, usted y yo, hermanos, constantemente debemos ofrecer un sacrificio de alabanza. Ese es el punto. En esta mañana creo que la invitación en medio de todo lo que Dios ha hecho y que me corresponde a mí hacerla en el tiempo que tengo es animarnos a todos nosotros, incluyéndome a mí, a ser personas que constantemente estemos siendo agradecidos con Dios, reconociendo lo que Él es, su poder, la calidad de Dios, que Él es todopoderoso y que tiene nuestra vida en sus manos, y que estemos constantemente atentos a ver dónde el Señor se está moviendo en nuestra vida, alrededor de nosotros, en otras personas, porque todo eso es motivo de que nosotros seamos agradecidos con Dios. Entonces, lo que Él es y lo que Él hace. Obviamente, cuando decimos lo que Él hace, también tenemos que ser conscientes de lo que Él está haciendo en nosotros, ¿verdad? Porque podemos hablar de lo que Él hace y hablar de la creación de Dios, ¿verdad? Los cielos y la tierra, como dice el salmista, que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y entendemos y creemos nosotros que el Señor es el creador de todas las cosas, que con el poder de su palabra creó todas las cosas. En el libro de los Salmos dice que Él lo dijo y fue hecho, Él lo mandó y existió, y que las cosas fueron hechas por el poder de su palabra.
Imagínense qué clase de Dios tenemos, que cuando Él lo dice, lo ordena, las cosas se ejecutan. ¿Quién las hace? Los ángeles, usted y yo, o la naturaleza simplemente reacciona al poder de la palabra del Señor. ¿Cómo sucede o qué sucede cuando el Señor sana a una persona? Y no hay intervención de médicos, por ejemplo, sino que el Señor lo sana. Pues el poder de Dios manifestándose, el poder del Espíritu Santo obrando en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la mente de las personas. Todo eso es sobrenatural, porque Dios es todopoderoso, porque para Él no hay nada imposible, hermanos. Él es nuestro Dios. ¿Para cuántos de ustedes que están aquí, Él es su Dios? Vamos a ver. Eso está bien, hermano, eso está bien. ¿Para cuántos de ustedes Él es su Dios? Amén, podemos decir todos, ¿verdad? Gracias, Señor. Muy bien, continuemos porque no tengo mucho tiempo, aunque deberíamos de estar aquí hasta las 6 de la tarde, hermanos. Eso no le gusta mucho, ya tenemos hambre, ¿verdad? No nos gusta mucho. Miremos este punto. Ustedes entienden, hermanos, que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice claramente que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, nosotros conocemos por las Escrituras que el pueblo de Israel tenía todo un sistema de sacerdocio y de sacrificios y cosas de ese tipo, y que habían familias llamadas específicamente para trabajar en la labor del sacerdocio, que era la familia de Leví, ¿verdad? Y descendientes de Aarón, si no estoy mal, y que eran ellos los que realizaban todas las actividades para representar al pueblo delante de Dios, y el sumo sacerdote para ser un intermediario entre Dios y ellos, ¿verdad? Pero nosotros, gracias a Dios, nos hemos encontrado con la revelación en la palabra de Dios que el Señor, ese sacerdocio levítico y todo lo que ellos hacían, sacrificios de todo tipo, pues eso terminó, eso se paró, eso se detuvo, ya no existe más. Probablemente para el pueblo judío sí, pero para nosotros como la iglesia de Cristo, la gente del nuevo pacto, nosotros encontramos en las Escrituras que el sacrificio, que el sumo sacrificio de Cristo, que era tipificado por una serie de sacrificios del Antiguo Testamento, el Señor ya vino y Él fue el Cordero, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús en la ribera del río Jordán, Él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todos los corderos, todos los animalitos que de Jesús para atrás murieron en sacrificios, en holocausto, en el altar de sacrificio, señalaban y tipificaban a este Cordero, al verdadero Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos por la historia bíblica que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, y Dios aceptó ese sacrificio porque Él era el verdadero Cordero. Entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesús, ya dio su vida por todos nosotros. Y dice la Biblia que el Señor ha demostrado su amor de tal manera a todo el mundo, a todas las personas, que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué pasa? No se pierda, ¿verdad? Mas tenga vida eterna. Entonces, ese sacrificio ya fue realizado, y en el libro de Hebreos nosotros también encontramos una escritura que dice que nosotros tenemos entrada directa, acceso directo hasta la misma presencia de Dios. Pero usted recuerda que en el Antiguo Testamento había un santuario edificado, el tabernáculo del desierto, por ejemplo, de Moisés, que estaba dividido como en 3 compartimientos, digámoslo así, que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era la parte del fondo, que estaba detrás de cortinas y esas cosas, ahí estaba el arca del pacto, que era la manifestación de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y a ese lugar únicamente entraba un hombre llamado el sumo sacerdote. ¿Ha leído eso o lo ha escuchado? Y podía entrar a ese lugar donde estaba el arca del pacto una vez al año. No era de hoy entro y mañana entro y pasado también, sino que estaba todo normado, y él no podía entrar ahí sin antes hacer un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados, los pecados de todo el pueblo, y entrar con un recipiente con la sangre del sacrificio y
y hacer una ceremonia ahí adentro. Entonces, ninguno que no fuera sumo sacerdote y que no estuviera ejerciendo en el tiempo correcto podía entrar ahí. Y pues algunos comentan y dicen que o dice la Escritura que si alguien entraba a ese lugar santo, pero entraba con algún tipo de pecado o no entraba de la manera correcta, no entraba conforme a lo establecido por la ley, ahí adentro el Señor lo fulminaba, ¿verdad? Algunos dicen que la vestidura del sumo sacerdote que tenía unas campanitas en la orilla de la túnica, dice que esas las pusieron ahí para que se oyera el sonido del caminar de él dentro del lugar santísimo. Porque si no se oía sonido de las campanitas, lo más probable es que se hubiera muerto allá adentro. Y algunos dicen, aunque esto yo no lo he leído en la Biblia, que el sumo sacerdote entraba con un lazo amarrado en la cintura. Porque si algo pasaba allá adentro no podían entrar a sacarlo. Lo tenían que sacar jalado. No, imagínense el tipo de santidad que el Señor manifestaba y pedía para poder entrar ahí. Un hombre con una posición puesta por Dios, llamado por Dios a esa tarea, una vez al año y llenando todos los requisitos, y no que ni se acercara. Y él era responsable con esa labor de una vez al año de llegar delante del Señor con la sangre del sacrificio y encontrar la gracia, la misericordia y el perdón no solo para él, sino para todo el pueblo, hermano. O sea, en esa reunión de una vez al año se ponían a cuentas todos los judíos, todos los israelitas con Dios. Y el Señor borraba o cubría en sí todos los pecados, ¿verdad? Pero nos encontramos ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si encuentro esa escritura, hermano, que sería bueno decírselas, ¿verdad? Para no solo, ustedes saben qué chilero lo que dijo el hermano, pero mejor lo leemos en la Biblia, ¿verdad? Porque si no. Aquí dice, miren el capítulo 10 del libro de Hebreos. Dice, bueno, del versículo 18, podríamos leer antes, pero leamos desde ahí. Dice que donde hay sacrificio, donde hay remisión de estos o de los pecados, pues no hay más ofrenda por el pecado. Y versículo 19, así que hermanos, oiga qué escritura más tremenda esta. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién dice? De Jesucristo. Ustedes trajeron Biblia, ¿verdad, hermanos? Pues léanlo conmigo, pues, aunque esté en el celular, no importa, aquí eso no es pecado. Que dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿O por quién? ¿O cómo? Por la sangre de Jesucristo. O sea, ahora nosotros como sacerdotes del nuevo pacto, reyes y sacerdotes, nosotros tenemos acceso, tenemos libertad para entrar. Cosas que no tenían en el antiguo pacto, era solo una persona una vez al año. Sin embargo, ahora en esta dispensación, llamémosle de la gracia de Dios, el nuevo pacto a través de la sangre, cabal lo que tomamos hoy en la mañana, hace un rato, la Santa Cena, ese es el nuevo pacto en su sangre, hermano. Y eso es lo que nos hace aceptos delante del Padre. Ya no hay más sacrificios que realizar, excepto esto que estamos hablando hoy, el sacrificio de alabanza o acción de gracias. Así que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el poder de la sangre de Jesús, súper eficaz, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. O sea, hermanos, el Señor nos ha ubicado en un punto de la historia tan extraordinario, hermanos, que ahora usted y yo nos podemos acercar al Señor con plena certidumbre de fe, con libertad, tenemos acceso. De hecho, hermano, ya no necesitamos que otras personas humanas sean mediadores por nosotros o en favor de nosotros. Nosotros
en esta época el único mediador que nosotros tenemos se llama Jesucristo, ¿verdad? Y dice que Él está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros, porque Él está cumpliendo esa función de intercesor en la presencia de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote, pero aquí en la tierra, hermanos, todos somos sacerdotes delante de Dios, reyes y sacerdotes. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 1 y también Pedro lo enseña. Yo creo que esa escritura la tenía yo por aquí, no recuerdo, pero donde Pedro sí nos dice claramente que nosotros somos un real sacerdocio. Voy a ver si se lo encuentro. Real sacerdocio, un pueblo santo. Aquí, yo creo que aquí está. No la encuentro. Va a estar en Pedro. Pero lo dice él claramente. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas. Aquí está, a su luz admirable. Es 1 de Pedro 2:9, si estaba bien fácil. Mas vosotros, hermanos, nos está hablando a nosotros los creyentes, el pueblo de Dios, que hemos encontrado en la gracia del Señor nuestra entrada a esta fe. Dice: vosotros sois un linaje escogido, sois un real sacerdocio, son una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Eso es lo que usted y yo somos, hermanos. Por eso le digo acá, somos sacerdotes del nuevo pacto. Podemos y debemos ofrecer sacrificios agradables y aceptables a nuestro Dios, y hacerlo con gozo, con júbilo, para que el Señor sea glorificado. Aquí está otra escritura: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él. Ese Él es Jesucristo, o sea, mediante el Señor Jesucristo, un sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Muy bien, quisiera compartir con ustedes, hermanos, brevemente un poco acerca del Salmo 103, porque ahí hay cosas maravillosas, hay verdades tremendas, hay cosas bien profundas de cosas que Dios hace, quiere hacer y quiere seguir haciendo en medio de nosotros. Si quiere, se va conmigo ahí al Salmo 103, porque vamos a detenernos unos minutos ahí. Ese salmo es súper conocido, hermanos. Hay canciones, nosotros antes cantábamos una que decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. Esa la cantamos hace años, ¿verdad? Pero está relacionada con este salmo. Salmo 103, versículo 1 al número 5. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esa palabra bendecir es esa palabra que está ahí, si la pueden poner, ya no apareció. Es la palabra barak, que quiere decir bendecir. Esa es la palabra. Bendice alma mía, en hebreo sería barak. Barak al Señor, barak a Jehová, o como se diga en hebreo, quizás no se dice así, pero esa es la palabra, barak. Pero también hay otra palabra importante que es parte de nuestro sacrificio de alabanza, como es la palabra halal. De ahí es donde viene la palabra aleluya, ¿verdad? Esta palabra halal aparece como 160 veces en la Biblia, y esa palabra quiere decir exaltar, quiere decir celebrar, quiere decir dar gloria, quiere decir cantar. Mire, todo eso es lo que quiere decir una palabrita. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Y en el griego la palabra aineo, que quiere decir alabar, a hablar bien y decir bien de alguien. Entonces, estas palabras creo que son como la esencia, hermano, de nuestro sacrificio de alabanza, porque nosotros debemos aprender a hacer eso, a bendecir al Señor, a honrar al Señor, a exaltar al Señor, a celebrar al Señor, a darle gloria, a cantar, a alabar su nombre con todo nuestro corazón. Y
Sobre todo dice acá el salmista en el Salmo 103, hablándole él a sí mismo. Él se está hablando a sí mismo. Bendice alma mía. Es como que se parara frente a un espejo y se dijera: mira, vos David, vos tenés que alabar al Señor desde lo más profundo de tu ser, desde toda tu esencia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mis manos su santo nombre. O bendigan mis pies su santo nombre. O bendiga solo una parte de mi corazón su santo nombre. No, dice bendiga todo mi ser su santo nombre. Está hablando de cuerpo, está hablando de alma, está hablando de espíritu. Aunque en el Antiguo Testamento no había mucha diferencia entre esas dos partes, alma y espíritu. Hablaban de cuerpo y alma. En el Nuevo Testamento está más ampliado el entendimiento acerca de que el ser humano es tripartito, ¿verdad? Entonces nosotros ahora creemos que bendecir al Señor con todo nuestro ser es con todo nuestro ser, hermano. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra esencia, nuestro espíritu, nuestra mente. Eso se relaciona mucho con el mandamiento que el Señor preguntó a un hombre. Le dijo: ¿cuál es el mandamiento más importante? Este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento más grande. Entonces el salmista nos lo enfoca desde otro punto de vista y nos dice: bendice alma mía, como usted se llame, Juan, Pedro, Angélica, Jocabed, Pedro, Peter, Pan, como usted se llame, ¿verdad? Panchito. Bendice, Panchito, al Señor con todo tu ser. Bendice, María, al Señor con todo tu ser. Bendice, Alejandro, al Señor con todo tu ser. Bendícelo como tú te llames, bendícelo a Él con todo tu ser, con toda tu energía, con toda tu vida. Y otra cosa importante, en el versículo 2, no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso el sacrificio de alabanza es una acción de gracias, porque nosotros recordamos, o debemos hacerlo, recordar todos los beneficios de Dios. Hermano, todos aquí somos humanos, ¿verdad? ¿Habrá algún alienígena por ahí, ¿verdad? No, todos los que estamos aquí venimos de la misma cepa, venimos de Adán y de Eva. Y hermano, una de las cosas que son peculiares en todos nosotros los seres humanos es que se nos olvidan las cosas, ¿sí o no? Bueno, si alguien nos debe, eso a lo mejor no se nos olvida. Si debemos, sí, eso se nos olvida. Pero entonces el salmista nos llama a tener fresco en nuestra mente y tener en nuestra boca palabras que exalten al Señor por todos sus beneficios, hermano. ¿Qué hizo? Me gustó el ejercicio que hizo Marlon. Marlon, hasta su nombre se me olvidó. Eso es por haberse venido de zona 7 para acá, ¿verdad? O del Naranjo, ya no me acuerdo de dónde. El asunto es que Marlon nos puso a decir eso, ¿va? Mira a la persona que tienes a tu lado y pregúntale qué ha hecho el Señor por ti, ¿va? O por qué le das gracias a Dios, por qué le das gracias al Señor en este momento. Y uno tenía que confesarlo, ¿va? Ah, porque estoy vivo, ah, porque estoy aquí, ah, porque Dios es bueno, ah, porque Dios me ama. Pues esas cosas debiéramos hacerlas como más frecuentes y tal vez no tener necesidad nosotros de que alguien nos esté diciendo: mira, recordate de lo que Dios hizo, sino ser nosotros conscientes, hermanos, de los favores de Dios, de los beneficios de Dios. Y los beneficios de Dios no están cayendo solo sobre la iglesia de Cristo, sobre el reino de Dios. Los beneficios de Dios caen en todo el mundo, hermano. La lluvia, el sol, esos son beneficios que este planeta necesita y que el Señor los envía a su tiempo. Mire el corredor seco aquí en Guatemala. Cuando el Señor no envía lluvia ahí, ¿qué pasa, hermano? ¿O qué ha pasado por años? Yo sí esperaría, hermano, y mire, oré, le soy sincero, yo oré que en este año el agua cayera en ese lugar, hermano. Yo no sé si alguien de aquí me puede informar si en el corredor seco que tenemos nosotros aquí en Guate llovió y si la gente pudo sembrar. ¿Ah? Qué bendición, hermano. Entonces el Señor contestó mi oración. Y probablemente la oración de saber cuántos millones, ¿verdad?, de personas que están pidiendo por eso. Pero mire, los beneficios de Dios están cayendo sobre la gente, sobre las personas, sobre el pueblo de Dios, sobre los... Jesús lo dijo, ¿verdad, hermanos? Él dijo que
la providencia de Dios caía sobre justos e injustos. La lluvia cae sobre justos e injustos. El sol sale sobre justos e injustos, porque esa es la misericordia de Dios, es el amor de Dios para la gente. Además de habernos dado a su Hijo Jesús, nos ha dado con Él todas las cosas y sigue beneficiando a todas las personas. Entonces no olvidemos ninguno de sus beneficios. Miremos brevemente algunos de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hoy tomamos la Santa Cena, pero antes de eso, ¿qué hicimos, hermano? Pedimos perdón, ¿verdad? Le pedimos perdón al Señor. ¿Por qué? Porque aunque somos creyentes, aunque estamos viviendo en la gracia de Dios, hemos aceptado a Jesucristo, todavía tenemos un tacuche que se llama carne, que nos afecta, que nos lleva a hacer cosas que no son muy correctas. Nosotros como hijos de Dios tenemos todavía que llegar delante del Señor y decirle: Señor, perdona mis ofensas, porque tal vez tuve un mal pensamiento, o hablé mal de una persona, o traté mal a un hijo, o a la mujer, qué sé yo, o estoy haciendo algo raro en el trabajo y necesito arrepentirme. Pero Él, el Señor, es el que perdona que todas tus iniquidades. Y esa palabra iniquidades es así como muy amplia, esa como que ahí se introducen un montón de situaciones malas y pecaminosas que tenemos los seres humanos, pero dice que el Señor es el que perdona todas tus iniquidades, hermano. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es, hermano, lo que ha limpiado el pecado de todos nosotros. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Él y lo reconozcamos en nuestra vida como nuestro único Salvador, porque no hay otro Salvador. El apóstol Pedro lo dijo: no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús implica su sacrificio en la cruz del Calvario, y los seres humanos debemos reconocer ese favor de Dios y abrirle nuestro corazón al Señor. Si tú crees, le dijo el evangelista al eunuco, si tú crees de todo corazón, el eunuco dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces te bautizo entonces en ese nombre, en esa autoridad, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Entonces el perdón de pecados radica únicamente en el poder del sacrificio de Cristo, y todo hombre que quiera tener realmente un encuentro con Dios y que anhela en su corazón en algún tiempo llegar a la casa del Padre, la única entrada se llama Jesucristo. Y Él lo dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Palabras textuales de Jesús. Entonces Jesús es el principal, es el preeminente, Él es la entrada al Padre, Él es el pastor de las ovejas, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso, si alguien quiere perdón de pecados, si quiere tener comunión con Dios y que sean perdonadas sus iniquidades, tiene que entrar por la puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ya entraron por la puerta? Levante la mano si entro por la puerta, porque si no, esta mañana puede empezar a entrar ya, porque no hay otro camino, no hay otra entrada, no hay otra puerta, solo nuestro Señor Jesucristo. Y constantemente usted y yo estamos recibiendo el beneficio del perdón de Dios. Por eso debemos bendecir a Dios. Por eso Barak bendice al Señor, por eso, por ese beneficio del perdón constante del Señor para nosotros. Exaltemos al Señor, celebrémosle, démosle gloria, cantémosle, alabémosle, dancemos, brinquemos, chillemos, tirémonos al piso si usted quiere, con un corazón agradecido y contrito y humillado. ¿Qué dijo el salmista David? Tú no quieres ofrendas y sacrificios que yo podría darte, pero el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿verdad? Eso no lo desprecia a Dios, hermano. Quizás usted no puede cantar, que usted se desafina hasta en los aplausos, tal vez no agarra la nota o se le olvidan las canciones, pero si usted tiene un corazón contrito y humillado, hermano, eso el Señor no lo desprecia. Nos echamos al corazón al Señor cuando tenemos ese tipo de corazón y de actitud para rendirnos ante Él. ¿Qué más hace el Señor en sus beneficios? Sana todas tus
Dolencias, hermano, el Señor puso su mano sobre usted porque ahí lo dice. Los beneficios de Dios es que Él sana todas tus dolencias. Hermanos, enfermedades hay un montón y muchos de nosotros probablemente padecemos más de alguna, pero de todos modos el Señor sigue siendo nuestro sanador y tenemos que buscarlo a Él, tenemos que pedirle a Él y que Él haga el milagro. O que Él use a algún médico o alguna medicina, pero el que hace la obra es Dios. Detrás de todo está Él. Porque Él es el que sustenta todas las cosas. Aunque haya manos de un médico, de un cirujano, o una pastillita que usted se tomó, ¿verdad? Que conste que no le digo que esté tomando pastillas a cada rato. A lo mejor busque al Señor en oración o pídale a los ancianos que oren por usted o algún hermano que ore por usted con fe. Y el Señor puede hacer el milagro porque Él es el que sana todas nuestras dolencias. Unido a eso va el hecho de que rescata del hoyo nuestra vida. Yo cuando leo este salmo y leo la palabra hoyo, me imagino un pozo profundo, ¿verdad? Un agujero. Y eso me habla como que muchas veces la gente, nosotros aún podemos estar en situaciones como depresivas, ¿verdad, hermano? Como sintiéndonos que realmente no tocamos el fondo de nada, sino vamos como perdidos en el espacio y nos sentimos con un gran vacío. A veces en el corazón o el alma ingrata nos está fastidiando con emociones extrañas, con anhelos feos y andamos lastimados, heridos. Usted sabe que hace ya muchos años empezó este tema de la sanidad del alma, ¿verdad? Que para mucho de la iglesia de Cristo era un tema que nada que ver con la iglesia, sino que no, nos convertimos y aceptamos a Jesús y ya todo fue hecho por Dios. Pues la gente seguía con problemas internos aún habiendo aceptado a Cristo. Tenían un montón de cargas, tenían depresiones, tenían condenación, a veces quizás algunos abuso infantil, otros violaciones, otros no tuvieron papá o los abandonó y todo eso metido ahí en el alma y el alma afectando la vida del ser humano. El Señor también vino, como dice acá, a rescatar de ese hoyo nuestra vida. Entonces en Él, a través de la confesión, a través de la sanidad interior, a través de encontrar ayuda con hermanos que incluso se han especializado en eso, ¿verdad? Dios trae sanidad a su pueblo. Entonces hay sanidad en el Señor, hay sanidad en Cristo, en su poder, y aún nuestra alma y aún aquellos que están hundiéndose en depresiones, ellos tienen oportunidad para salir de ese hoyo profundo. No sé si todavía tengo tiempo, hermanos, pero cuando uno está aquí ya no se quiere bajar, ese es el problema. Pero el Salmo 40, si ustedes se lo quieren llevar en la mente y leerlo, relacionado con este versículo 4, donde dice que el Señor rescata del hoyo la vida y lo saca del lodo cenagoso y pone sus pies sobre una peña y pone en su boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ese es Dios actuando en temas de liberación del alma y todas esas cosas. ¿Qué más dice? Bendícelo, Barak, Halal, dale gloria al Señor, alábalo. Porque el que dice te corona de favores y de misericordias, es como que te pusiera una corona de ganador o una tu medalla, como los hermanos ahí, ¿verdad? Pero ¿de qué? De favores y de misericordias. Además sacia de bien tu boca, quiere decir que te provee lo necesario para que te alimentes, para que tengas sustento, tanto físico, pero también un sustento espiritual basado en la palabra de Dios. ¿Y por qué razón es esto? Para que tú te rejuvenezcas como el águila. Hermano, de repente ya nosotros andamos así, mire, arrastrando los pies. Y no porque estemos viejitos, sino porque tenemos cargas pesadas, porque estamos débiles en nuestro interior, o porque como las águilas, nuestras, ¿cómo se llaman? Plumas. A veces se me va un poco la onda ya, hermano. A veces las plumas, hermano, de las águilas empiezan a crecer y eso se vuelve súper pesado y ellas tienen que tomar la decisión de irse a una peña altísima, ¿verdad? Con dificultad volar hasta allá y empezar un proceso de restauración, ¿verdad? De renovación. Y hemos oído esa historia miles de veces, creo yo, que las águilas agarran a golpes el pico sobre las rocas, ahí se lo quiebran y se le sale sangre y las garras.
y se quitan todas las plumas y se quedan así como esos pollos que uno va a cocinar, ¿verdad, hermano? Sin plumas, desplumadas. Y pasado el tiempo, pasado los días, le empieza a crecer el pico, le empiezan a salir nuevas plumas, le empiezan a salir nuevas garras, hermano, hasta que esta águila está rejuvenecida y a partir de ahí puede alzar vuelo por no sé cuántos años más, hermano. Tal vez aquí hay algunos cansados, hermanos, y algunos que ya tienen demasiado plumaje, ¿verdad? Demasiado plumaje evangélico, religioso, o de algún otro tipo. Y es necesario echarse la sacudida, hermano, llegar a nuestra montaña de intimidad con Dios y quebrarnos el pico. Sí, iba a decir otra cosa, hermano, quebrarnos el pico. Mejor me callo el pico. Para no decir cosas indebidas. Y hermanos, encontrarnos renovados delante de la presencia de Dios. Yo creo que todos necesitamos renovación, encuentros con Dios, momentos en los que dejamos un montón de cargas y dejamos un montón de cosas que nos han tenido limitados y atados al piso, para otra vez alzar vuelos, hermanos, vuelos altos como las águilas. Usted sabe que las águilas pueden volar incluso sobre los centros de los huracanes, ¿verdad? Ellos tienen una capacidad de elevarse a las alturas increíble, hermano. Un animalito como ese. Y el Señor dice acá que cuando Él nos corona de favores y misericordias, que sacia de bien nuestra boca, es para que nos rejuvenezcamos como las águilas. Entonces, ¿cuántas águilas se van a renovar aquí? ¿Cuánto necesitaremos esa renovación, hermanos? ¿Cuánto necesitamos ir a la presencia de Dios, a nuestro monte, digámoslo así, a nuestra montaña en lo más alto, y tener un encuentro con Dios y decirle: Señor, renuévame, Señor, cámbiame, Señor, quítame todas estas cosas. Ya me siento viejo, ya me siento aburrido, ya me siento cansado, ya me siento hastiado, ya me aburrí de servir, ya no quiero cantar, ya no quiero ofrendar, ya no quiero nada. Tú necesitas subirte al monte y empezar como las águilas, a lastimarte el pico, a cortarte el pico y ya no seguir hablando más. Y que el Señor de ahí te saque renovado para la gloria del Señor. Vamos a ver si todavía algo más. Eso iba relacionado con otra cosa, pero ya no lo voy a predicar, hermano. Yo creo que podemos quedarnos acá bendiciendo al Señor. Ese es un llamado para usted y para mí. Bendecirlo al Señor, a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Que no haya una parte de nuestro ser que no lo alabe, que no lo glorifique, que no lo exalte. Y hermanos, cuando venimos acá a la reunión y encontramos el grupo de alabanza haciendo la parte que a ellos el Señor les ha dado para dirigirnos en ese tiempo de oración, metámonos, hermano, hagámoslo de todo nuestro corazón. Si usted pues quiere danzar, pues dance, hermano, la Biblia dice que lo hagamos. Si usted quiere gritar, pues grite, que la Biblia dice que lo hagamos. Si usted quiere ponerse a correr aquí, no sé si le van a dar permiso, pero mejor pida permiso, ¿va? Pero hay unas iglesias donde corren, ¿va? Y hacen unas ruedas y todo. Pues ese es su estilo, pero prácticamente el llamado de Dios es a que nosotros le demos ese sacrificio de alabanza, esa celebración, esa exaltación, y que lo hagamos con júbilo, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con instrumentos, que aplaudamos, que gritemos, que cantemos, y que por último, hermano, lo hagamos con nuestro estilo de vida, ¿va? Y eso es a lo que se refiere esta escritura, que así alumbre nuestra luz delante de todas las personas, para que vean nuestras buenas obras, nuestro estilo de vida que glorifica al Señor, y eso mismo provoque que las personas le den gloria a Dios que está en los cielos. Entonces, bendice al Señor, bendícelo con todo tu ser. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? Yo creo que ya terminamos. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Yo creo que ha sido una mañana de mucha gratitud al Señor, de mucho reconocer su grandeza. Realmente lo hemos bendecido, no solo cantando, lo hemos bendecido, exaltado, danzando, dándole gloria, aplaudiendo.